Santa Cruz aún era una ciudad que cabía en el eco de una misa, en el saludo de un vecino, en el vaivén de una hamaca al atardecer. No había mucho, pero había dignidad y una fe profunda en que el progreso llegaría, no de arriba, no por decreto, sino desde aquí, desde el suelo que pisamos. Era un tiempo sin ruido, pero no sin voz, una voz que crecía despacio entre la brisa de los tajivos, hasta que el silencio fue roto y la historia, esa que parecía escrita lejos, golpeó nuestras puertas con uniforme y con fusil. Santa Cruz era entonces apenas un murmullo en el mapa boliviano, olvidada por los gobiernos, postergada en el desarrollo, ausente en los discursos del poder. Fue en ese contexto que nació un movimiento de doctores y obreros, de juventudes y padres de familia. Luchaban por caminos, por agua, por regalías que le correspondían. Con cada marcha, con cada discurso, Santa Cruz dejaba de ser periferia para convertirse en conciencia. En octubre de 1950, a instancias justamente de los jóvenes universitarios, de la Federación Universitaria Local, empresarios, sacerdotes, sociedad civil organizada, crearon el Comité Pro Santa Cruz como una institución para luchar por los intereses de Santa Cruz. Y ya en enero de 1951 tuvo su primer reto porque no había diésel. Entonces se hizo un paro cívico que duró alrededor de casi una semana exigiendo que haya diésel para los cruceños, dado que el diésel se producía en Santa Cruz y desde Santa Cruz no había, se lo llevaba. Entonces, ese hecho, ese gran cabildo de 1951, la sociedad que apoyó al Comité Pro Santa Cruz le fue dando una importancia a esta institución, pero en realidad el Comité Pro Santa Cruz tuvo mucha más importancia a partir de 1957. ¿Y por qué? Aquí hay que hablar de un tema que es fundamental, que es el tema de las regalías. Hubo un momento, un impas con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, porque Santa Cruz era MNRista y Víctor Paz Estenssoro le dio cierta atención a Santa Cruz a partir de las regalías petroleras y a través del desarrollo de YPF, pero bueno, esas regalías no se pagaron. Por lo tanto, en la medida que no se pagaban y no se realizaban las mejoras en la ciudad, esa tensión fue subiendo. Para entender por qué el pueblo cruceño reclamaba con tanta fuerza el 11%, tenemos que retroceder en el tiempo. Vamos hasta 1938, cuando el presidente Germán Bush firmó una ley visionaria, la ley del 11%. Esta norma establecía que una parte significativa de los ingresos fiscales generados por la exportación de los recursos naturales debía regresar a los departamentos productores. Era una promesa de equidad, una reparación histórica a regiones que, como Santa Cruz, habían sido postergadas por el centralismo. Pero esa promesa, con el paso de los años, fue ignorada, distorsionada y convertida en símbolo de una deuda aún pendiente. Virgilio Vega lo que intentó hacer que el código, ese código nuevo que se había establecido, el código Davenport, devolverle la regalía al departamento productor, o sea, hacer una ley interpretativa del artículo que le daba las regalías al Estado Nacional. Sin embargo, Hernán Siles Suazo se negó rotundamente a la promulgación de la ley. El Comité Pro Santa Cruz comenzó a exigir que se pague no solamente la regalía, sino lo que se adeudaba desde 1938. Justamente ese año hubo elecciones, se eligió a un
a un hombre muy reconocido, un médico muy reconocido, Melchor Pinto Parada. Él había sido diputado, él había sido ministro, él había sido alcalde, era profesor universitario, o sea, era un hombre con un conocimiento pleno, vasto, un hombre de la negociación, del consenso, no un violento, ni le interesaba la violencia, como queda claro en todas sus manifestaciones públicas. Entonces Melchor Pinto fue elegido presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y comenzó a mandar cartas al presidente Hernán Siles Suazo exigiendo apruebe y promulgue la ley interpretativa de las regalías petroleras. Bueno, el suceso es un paro cívico que ocurre el 30 de octubre de 1957 y toman las máquinas de mejoramiento del asfalto, bueno, en realidad de las calles de la ciudad de Santa Cruz. No, esas máquinas estaban yendo para Cochabamba y eran de YPFB y el Comité Pro Santa Cruz las retiene. En realidad las retiene la Unión Juvenil Cruceñista y se las entrega al comité. La situación de alguna manera logró apaciguarse, se llamó una comisión negociadora y esta comisión estableció que el 5% quedaba para el departamento y el 6% para el Estado. Sin embargo, al año siguiente, la situación entre Santa Cruz y el Estado era una situación muy tensa. El 14 de mayo hubo un levantamiento de la Falange, que era el partido opositor, y este levantamiento de la Falange, que fue sofocado el mismo 14 de mayo hasta la mediodía, ya el gobierno lo había sofocado, fue la excusa utilizada por el gobierno de Hernán Siles Suazo para enviar a sus milicianos. La sociedad armada que apoyaba al régimen estaban conformados por campesinos de Clisa y Ocureña y por mineros de Guanuni y Colquiri. Además de ello, el ejército que estaba en Guavirá y que estaba en Tarumá tomaron Santa Cruz de la Sierra, y en este marco se va a dar lo que conocemos la masacre de Terebinto el 19 de mayo de 1958. Entonces, el 15 la ciudad vuelve a quedar en manos del MNR y el 17 llegan las fuerzas del gobierno, que eran en parte militares y en parte milicias campesinas. Aproximadamente se estima que eran unos 3.000 milicianos. El día 18 desfilan por las calles de Santa Cruz, parando al aire, insultando a los cruceños, a las mujeres cruceñas, rompiendo casas, saqueando, en fin. Bueno, en la casa de Melchor Pinto pintaron una calavera pidiendo la muerte y la cabeza de Melchor Pinto, pintadas como abajo los falanjosos, los podridos falanjosos, somos más de 6 millones de campesinos, mueran los cruceños, de esa clase de pintadas. Y ese mismo 18, una vez que salen de la ciudad y se acantonan en la Montenegrina, que está en el kilómetro 12 de la doble vía a La Guardia, empiezan a ver la posibilidad de perseguir a estos grupos de insurrectos que habían salido de Santa Cruz. Se dividen en varios grupos, pero la mayoría tratan de cruzar el río Piraí y ir hacia el norte o hacia el este. En el caso del grupo de los chicos, ellos van hacia Terebinto y se refugian en la estancia del Naranjal, que era del padre de uno de los chicos que estaba con ellos. Los militares, que fueron los primeros a los que se los comisiona para este asunto, se niegan. Rubén Julio es el que les pide que vayan a perseguir a los jóvenes y los militares se niegan. Y entonces recurren a las milicias campesinas. Son acompañados por guías cruceños, entonces ellos son los que le indican en qué lugar estaban acantonadas estas personas.
Los milicianos rodean la estancia y una vez que la rodean, entran en la casa y se los encuentran a todos, ¿no? Todos empiezan a tratar de huir, pero se encuentran al padre, al señor Mercado, y lo apuntan. En el momento que lo apuntan, su hijo Romer se interpone entre los milicianos y su padre y le disparan y lo matan en ese mismo instante. Después el caso de Felipe Castro y a Chaval. Por ejemplo, a Chaval le cortan el vientre con un machete y le cuelgan los intestinos en el cuello. A Chaval lo golpean hasta que lo terminan matando con una ráfaga de ametralladora. En el caso de Candia, lo hacen caminar con las plantas de los pies cortadas hacia Santa Cruz, y en la Poza de las Liras es que lo rematan después de torturarlo bastante, cortándole la lengua, los testículos y los ojos. Los milicianos querían obligarlo a avivar al MNR y a decir que muera la Falange y muera Santa Cruz, y como él se niega es que le cortan la lengua. Y lo último que pide en realidad es ver a su madre, y le dijeron: ahora vas a ver a tu madre, y le sacan los ojos. ¡Mierda! Compañero, pero no solo hay que quitar con este. Por favor. Hay que dormir esa cama. Solo ¡Cállate, cama de mierda! Por favor. ¡Cállate! Mi último deseo es ver a mi madre, por favor. ¿Quieres ver a tu madre, cabellera? Los milicianos se distraen temporalmente y, a pesar de que les disparan a los que corren, no logran alcanzarlos, y ellos uno se lanza a la poza y el otro se pierde en el bosque. ¿Por qué el gobierno de Hernán Siles Suazo ordenó disparar contra jóvenes desarmados? Porque temía perder el control. Porque una región empobrecida y olvidada se atrevió a exigir lo que por ley le correspondía. Bueno, es que la masacre no se configura específicamente por la cantidad de muertos, sino por la finalidad. Es decir, el gobierno tenía una finalidad que era no pagar las regalías petroleras para poder cumplir con el plan de ajuste que le pedía Estados Unidos, el plan EDER. Y para eso necesitaba someter a una población completa, que es la población de Santa Cruz. El apellido es Castro porque Felipe Castro Parada, el hermano de mi madre, el que murió en el Naranjal, fue el primero que mataron. Él fue el primero que salió a enfrentar a los jucureños, y a él lo victimaron ahí mismo en el Naranjal. Otro de mis tíos, el otro hermano de mi madre, Pablo Castro, estaba también con ellos, pero él logró escapar. Cuenta que en la casa de mis abuelos, cuando sucedió todo esto, los trajeron a toditos los jóvenes fallecidos en un carretón. Entraron a Santa Cruz en un carretón, y el control político, el MNR, que estaba en el poder en esa época, apagó las luces de Santa Cruz. Se apagaron todas las luces, entraron en el carretón y les avisaron que estaban trayendo a toditos. Entonces ellas salieron, las hermanas, porque eran puras mujeres que estaban ahorita en ese momento, salieron con su madre a recibirlo y a ver pues si los encontraban, ¿no? Y dice que estaban tan irreconocibles porque habían unos que estaban con los intestinos afuera, ¿no? Otros tenían los testículos en la boca y todo eso, y había uno que se movía. Entonces mi mamá pensó que era su hermano y le hablaba. Felipe, sos vos, le decía, pero ya cuando los empezaron a sacar ya lo vieron a tío Felipe, que estaba más abajo, porque lo recogieron. El primero que recogieron pues fue tío Felipe, porque quien los trajo a Santa Cruz fue justamente el dueño del Naranjal. Entonces el primero que recogió fue a mi tío. Los velaron en la casa de mis abuelos, en la calle Ingavi.
había orden de que no los velen, de que los iban a perseguir, pero sin embargo igual los velaron y dicen que todo el pueblo pues se volcó, ¿no? El velorio era completamente lleno, todo Santa Cruz estaba ahí. Pero sí, de niña pues siempre me impactó mucho la historia, digamos, para mí era una historia de terror, digamos, ¿no? Yo todo lo que yo escuchaba. Pero sí, siempre se me quedó el hecho de que Santa Cruz nunca obtuvo nada por las buenas, ¿no? Aquí siempre se tuvo que luchar por todo lo que tenemos. Y mi familia, bueno, luchó. Y aquí estoy. Bueno, lamentablemente en la historia oficial es apenas mencionado como un suceso más dentro del gobierno del fallido gobierno de Hernán Siles Suazo. Pero por suerte las familias cruceñas sí tienden a relatar estos sucesos y a mantenerlos vivos de forma cultural. Finalmente, cuando cayó el gobierno del MNR en 1964 y asumió el presidente Barrientos, las aguas se calmaron y fue recién a partir de noviembre de 1964 que el gobierno aceptó pagar las regalías petroleras. Esas regalías que fueron aprobadas en 1938 comenzaron a pagarse recién en 1965 y desde 1965 en adelante a través del Comité de Obras Públicas primero y la Corporación de Desarrollo después hasta 1995. En esos 30 años, gracias a los dineros de las regalías que producíamos los cruceños, se transformó para siempre Santa Cruz y sus provincias, logrando un desarrollo integral de la capital y de las 15 provincias. Los han declarado héroes del municipio de Porongo a los jóvenes, a los 4 jóvenes que han muerto allá. Creo que se ha empezado a hacer justicia, porque en realidad esa ley ha beneficiado a todo Bolivia. Así que el día que haya justicia de verdad, se tienen que declarar héroes nacionales, porque es una ley que ha beneficiado a toda Bolivia, como todas las luchas de Santa Cruz que siempre han beneficiado a toda Bolivia, porque aquí siempre se prende la mecha, pero las luchas que nosotros emprendemos siempre benefician a todos. Tenevieto es un punto más en la lucha de Santa Cruz por ser reconocido dentro del Estado boliviano, lo cual duele bastante porque siempre quedamos como un costado del país. Que no hay que rendirse nunca, y que con Dios todo es posible, somos un pueblo de fe. Que es necesario estudiar la historia regional para saber dónde estamos y qué tenemos que elegir para el futuro. Para el bien de Santa Cruz, y uno tiene que ser instrumento, ¿no? Y que lo que uno haga sea para bendición de muchos. Entonces, no hay que rendirse, porque quien está con Dios, todo puede. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la Brasil. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor, noches de pasión cuando se enamoren